Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por este hermoso tiempo, el cual usted nos ha permitido el de poder venir a esta transmisión, con el único propósito, con el único motivo de poder aprender más de usted y poder aprender más de su santa y preciosa palabra. Asimismo, le suplicamos que usted esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, oh Padre amado, gracias le damos porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Perseverando hasta el fin, basados en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 13. Y es que, a modo de introducción, veremos en esta parte que nuestro Señor Jesucristo se encontraba hablando con sus discípulos acerca de las señales del fin. De igual manera, también se nos habla acerca de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros como verdaderos cristianos de permanecer siempre pendiente de que nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo no se enfríe en los días que estamos viviendo. A continuación, le invitamos a ver por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 13. Nos dice la palabra del Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo se encontraba en el Monte de los Olivos, junto a sus discípulos, quienes estaban muy deseosos de saber acerca de las señales que traerían los eventos del fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, mostrando cuidado y amor por aquellos hombres, les dice: por causa de él, ellos serían entregados para ser perseguidos. Muchos serán odiados y muertos por causa del nombre de Jesús. Muchos se apartarán de la fe. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, veremos más adelante que las Escrituras Sagradas son bien claras al respecto en cuanto a mantenernos firmes en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Como podemos ver, a través de este versículo se nos enseña acerca de la importancia de la perseverancia y la fe inquebrantable en nuestra vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos anima a mantenernos firmes en la fe y confiados en Él, incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones que podamos enfrentar en nuestras vidas. Y es por esta razón que no importa cuán difíciles sean las circunstancias o problemas por los cuales estemos atravesando, pues nosotros, como verdaderos cristianos, debemos mantenernos fieles a Dios y a sus enseñanzas hasta el final. Asimismo, cabe resaltar que la perseverancia es un elemento clave en nuestra relación para con Dios,
ya que demuestra nuestra confianza en su amor y fidelidad. De igual manera, nos recuerda que no debemos desanimarnos ni apartarnos de la fe en nuestro Señor Jesucristo cuando enfrentemos desafíos o pruebas en nuestras vidas. En lugar de ello, debemos aferrarnos a la promesa de salvación y confiar en que Dios nos dará la fuerza necesaria y la gracia para superar cualquier obstáculo. Es por ello que las Escrituras Sagradas nos enfatiza claramente que es necesario confiar y perseverar en nuestro Señor Jesucristo ante cualquier otra cosa en este mundo para poder ser salvo. Y veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 22, nos dice la palabra del Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tal como podemos notar, nuestro Señor Jesucristo no nos está diciendo que la perseverancia por medio de nuestras fuerzas nos salvará, pues nosotros somos salvos por gracia, sino lo que se nos detalla por medio de las Sagradas Escrituras es que nuestra salvación se dará si permanecemos confiadamente en su obra redentora y en su fidelidad, siendo esto la clave no de un cristiano de nombre o de boca para afuera, sino de todo verdadero cristiano. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de la perseverancia, así como también estar firme sin desmayar y no rendirse. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Asimismo, las Escrituras Sagradas nos habla acerca de permanecer en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es todo lo que necesitamos. A continuación, veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras justo antes de que se nos hable acerca de perseverar, y eso lo veremos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como podemos apreciar, muchas veces cuando se empieza a enfriar el amor por Dios, dejamos de creerle a Dios y por ende empezamos a olvidar todo lo que Él ha establecido en su palabra para nosotros. Cuando hablamos acerca de perseverar, nos estamos refiriendo a ser fiel en cuanto al amor a Dios, a confiar plenamente en su santa y poderosa palabra y obedecerle a pesar de las circunstancias que nos encontremos atravesando. También podemos notar que nuestro Señor Jesucristo se encontraba hablando acerca de situaciones fuera de lo común. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 11, nos dice la palabra del Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de situaciones que desestabilizarían a cualquier persona, como por ejemplo persecución, odio, amenazas, rechazo, entre otros, pues a nadie le gustaría vivir bajo estas circunstancias. Asimismo, podemos ver que cuando se empieza a enfriar nuestro amor por Dios, dejamos de tener una vida de oración, dejamos de comunicarnos con Él y por ende dejamos de depender de Él y de su palabra. De igual manera, perdemos la capacidad de escuchar su voz, pues ya no escudriñamos, ya no estudiamos su palabra como antes, y como consecuencia queremos llenar el vacío que solo Dios puede llenar y ocuparlo con otras cosas. Por tanto, el enfriarnos espiritualmente nos puede llevar a no perseverar, pues para perseverar lo primero que debemos tener presente como verdaderos cristianos es comprender cuánto nos ama Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16,
Nos dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como podemos observar, el amor de Dios por nosotros es tan fuerte e inmenso que dio a su único Hijo para que viniese a morir por nuestros pecados y de esta manera reconciliarnos con Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por tanto, cuando tomamos la decisión de creer en Él y recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal, automáticamente pasamos a tener otra relación con Él. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Asimismo, veamos que para poder perseverar en nuestro Señor Jesucristo es necesario saber y creer que somos sus hijos. Del mismo modo, podemos ver que Dios tiene un completo cuidado de nosotros, sin importar lo que estemos atravesando. Por tanto, para poder perseverar hasta el fin, es necesario que nosotros, como verdaderos cristianos, tengamos siempre presente que Dios tiene el control de todas las cosas, aun de las que no podemos comprender. Y eso lo podemos ver por medio de las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32. Nos dice la palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como podemos notar, por medio de este versículo se nos anima a confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Asimismo, nos asegura que Dios es un Padre amoroso que nos cuida y provee para todas nuestras necesidades. Por tanto, Dios nos da la completa certeza de que no existe nada que no esté fuera de su alcance y provisión. Al mismo tiempo, podemos confiar plenamente en su amor y cuidado. Y veamos por favor en nuestras Biblias, en Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos dice la palabra del Señor: y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Prosiguiendo con nuestro tema, podemos observar que nuestro Señor Jesucristo estuvo advirtiendo a sus discípulos las cosas que les iba a suceder por seguirle a Él. Por tanto, debemos tener presente que no podemos pretender seguir a nuestro Señor Jesucristo sin tener dificultades ni aflicciones en nuestro diario vivir. A continuación, veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Tal como podemos observar, para perseverar en nuestro Señor Jesucristo, debemos tener presente que Dios es nuestro Padre, quien nos ama en gran manera y por tanto nunca nos dejará. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, nos dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como podemos ver, las Escrituras Sagradas nos brindan un mensaje de aliento y esperanza en medio de las dificultades de la vida. Nuestro Señor Jesucristo reconoce que en el mundo enfrentaremos aflicciones y tribulaciones. Sin embargo, nos anima a encontrar la paz y confianza que vienen por medio de Él, ya que nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Asimismo, se nos recuerda que como verdaderos cristianos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo, no estamos exentos de los problemas y desafíos que enfrenta la humanidad.
Vivir en este mundo puede ser difícil, pero nuestro Señor Jesucristo nos asegura que solo por medio de Él podemos encontrar esa paz que tanto anhelamos. Como verdaderos cristianos, es de vital importancia el poder aferrarnos a esta promesa y confiar en que, a pesar de las dificultades o adversidades de este mundo, nuestro Señor Jesucristo siempre estará con nosotros. Y eso lo veremos a través de las Escrituras Sagradas. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7 nos dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 nos dice la palabra del Señor: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo, gracias al sacrificio vivo y verdadero en la cruz del Calvario por amor a nosotros, nos da esperanza y fortaleza por medio de su Santo Espíritu para poder enfrentar cualquier dificultad que encontremos en nuestro diario vivir. En la actualidad, podemos notar que nuestra perseverancia se encuentra cada día más amenazada en medio de este mundo caído y dañado por el pecado. Es por ello que la perseverancia se encuentra cada vez más intimidada por situaciones tales como el desempleo, la crisis familiar, la crisis sanitaria, la situación económica mundial, entre otros. Ahora ha llegado el momento en que debemos preguntarnos: ¿cuántas veces hemos pensado en renunciar a todo por la situación en que nos encontramos viviendo? Por tal razón, es necesario que ante tales situaciones siempre recurramos a las Sagradas Escrituras y así poder ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así pues, a continuación veamos en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 12, nos dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nuestra confianza tiene que estar fundamentada en que si tenemos nuestra fe bien cimentada en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no importa lo que estemos viviendo, pues Él ha estado, está y estará siempre con nosotros. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2, nos dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tal como podemos apreciar por medio de las Escrituras Sagradas, es que al mantener nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, podemos superar cualquier dificultad que tengamos en nuestras vidas. De igual modo, es necesario que depositemos toda nuestra confianza en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo supremo de la fe y la firmeza. Al mantener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, encontraremos la inspiración y fortaleza necesaria para perseverar en nuestro caminar diario. Sin embargo, es de vital importancia el de poder comprender que no podemos ser perseverantes hasta el fin si primeramente no hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, puesto que solo un verdadero creyente puede ser perseverante hasta el fin. De la misma manera, para poder permanecer perseverantes hasta el fin, es necesario que nuestra vista no se encuentre puesta en las circunstancias por las que nos encontremos atravesando. Veamos por favor en nuestras Biblias en Salmos capítulo 23 versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando perseveramos en medio de la adversidad, como verdaderos cristianos aprendemos lo que es la dependencia en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que su gracia es inmerecida, su gracia es incondicional y su gracia es infinita. El conocimiento del amor de Dios para con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda, nos insta a perseverar hasta el fin, tal como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, versos del 35 al 39, nos dice la palabra del Señor:
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal como podemos observar, el perseverar hasta el fin es confiar en la providencia y bondad de Dios, hasta el momento en que Él lo determina en su soberanía. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quizá muchas veces en nuestro caminar diario pasemos por momentos de desánimo, frustración, incertidumbre, los cuales nos inciten a rendirnos. Es aquí donde debemos aferrarnos más a nuestro Señor Jesucristo y a sus promesas, que están en su santa y poderosa palabra, teniendo siempre presente que no estamos solos. Nuestro Señor Jesucristo quiere que le digamos: Señor, te necesito que me ayudes a perseverar hasta el fin. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que todo lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones y que pueda echar raíces en nuestras vidas. Ayúdanos también, oh Dios, a seguir manteniéndonos firmes en la fe, perseverantes, hasta que usted venga por nosotros. Le suplicamos que nos ayudes a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos también, oh Señor, a ser personas de testimonio, que podamos llevar tu palabra tal como nos lo has ordenado, hasta lo último de la tierra. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos mantenernos siempre alertas, vigilantes, hasta que usted venga por nosotros. Gracias le damos, Señor Jesucristo. Gracias le damos por su eterno poder, amor, bondad e infinita misericordia para con nosotros. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.